Mujeres, memoria y verdad en Mateo 28, 8 a 15. La mañana de Pascua, en el Evangelio de Mateo, no comienza en el templo ni en el palacio, sino en el temblor de dos mujeres que salen del sepulcro con miedo y gran alegría. Corren, llevan en el cuerpo una mezcla de espanto, amor, duelo y esperanza. No tienen todavía una teología cerrada sobre la resurrección. No poseen un discurso impecable. Tienen más bien una experiencia, y esa experiencia las pone en camino. Este detalle es decisivo. El resucitado no irrumpe primero en los espacios oficiales del poder religioso o político, sino en la vida concreta de mujeres discípulas. Ellas son las primeras en recibir el anuncio, las primeras en encontrarse con Jesús y las primeras en ser enviadas a comunicar la noticia a los hermanos. Pascua, según Mateo, comienza con una mediación femenina. Una lectura feminista de la Biblia nos ayuda justamente a ver lo que tantas veces ha sido minimizado o domesticado. Que las mujeres no están aquí como figuras secundarias, sino como sujetas del acontecimiento pascual. La hermenéutica feminista insiste en que nuestra lectura debe nombrar y hacer visibles a las mujeres, porque el lenguaje y las interpretaciones patriarcales han tendido a borrarlas o a relegarlas a la periferia del relato. Mateo dice que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran alegría, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. 28:8. En esa frase hay una pequeña teología pascual. Primero, la resurrección no elimina mágicamente el miedo. Las mujeres siguen temblando. La fe pascual no nace en un estado de pureza emocional, sino en medio de afectos mezclados. Hay miedo, sí, pero también hay alegría. Hay herida, pero también movimiento. Hay desconcierto, pero no parálisis. Esta escena es profundamente humana y profundamente espiritual. Segundo, ellas corren. El anuncio cristiano no nace aquí como definición abstracta, sino como impulso vital. La buena noticia las pone en movimiento antes de que todo esté claro. La Pascua aparece así como una fuerza que arranca del encierro y del duelo y abre un camino. Tercero, ellas reciben una tarea. Jesús mismo les sale al encuentro y les dice: no tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. No solo son testigos, son enviadas. No solo ven, anuncian. No solo creen, median la fe de otros. Esta escena cuestiona de raíz toda imaginación eclesial que considere a las mujeres como auxiliares del Evangelio, pero no como interlocutoras privilegiadas de la revelación. En Mateo, la primera cadena del anuncio pascual pasa por sus cuerpos, su palabra y su fidelidad. Hay algo muy bello en este texto. La fe de las mujeres no es desencarnada, no es una idea sin carne. Antes del discurso viene el gesto. Mateo dice que, cuando Jesús les salió al encuentro, ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. La experiencia de la Pascua entra por el cuerpo. Esto también es importante para una teología feminista. Durante siglos, muchos discursos religiosos han sospechado del cuerpo, de la emoción, de la intuición, de la experiencia concreta. Y esa sospecha ha recaído con especial fuerza sobre los cuerpos y las voces de las mujeres. Sin embargo, el relato evangélico no separa revelación y corporeidad. Las mujeres corren, se acercan, tocan, abrazan, adoran. La fe pascual no es una fuga del cuerpo, es una transfiguración de la existencia entera. Muchas espiritualidades de mujeres se describen como incorporadas, relacionales, comprometidas y contextualizadas. Esa clave dialoga maravillosamente con Mateo 28. Las mujeres no anuncian desde un laboratorio doctrinal, sino desde una experiencia corporal, relacional y situada. Han acompañado a Jesús, han permanecido cerca de la cruz,
han ido al sepulcro y ahora reciben la irrupción de la vida nueva. Su palabra no nace de una función abstracta, sino de una fidelidad encarnada. Pero Mateo no se detiene en la escena luminosa del encuentro. El evangelista añade inmediatamente otra escena, mucho más sombría. Mientras las mujeres obedecen al envío, algunos de la guardia van a la ciudad, cuentan lo sucedido y las autoridades religiosas deciden comprar una versión alternativa de los hechos. Pagan para que se difunda la mentira. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Este contraste es central. Por un lado, tenemos a las mujeres con miedo y alegría, sostenidas solo por la fuerza de una experiencia y por la palabra de Jesús. Por otro, tenemos a las élites religiosas articulando una estrategia de desinformación. El texto muestra que la Pascua no es solo triunfo sobre la muerte, es también conflicto entre memoria liberadora y relato impuesto. Aquí la lectura feminista se vuelve especialmente fecunda, porque no basta con preguntarnos qué pasó aquella mañana. Hay que preguntarnos también quién tiene poder para contar lo que pasó, a quién se le cree, qué voces son legitimadas y cuáles son desacreditadas. El Evangelio mismo nos dice que, junto al anuncio de la resurrección, apareció una maquinaria de encubrimiento. Esto no suena tan lejano. También hoy hay relatos oficiales que desautorizan voces incómodas. También hoy hay estructuras que fabrican versiones funcionales a su propia estabilidad. También hoy quienes hablan desde el dolor, desde la marginalidad o desde una autoridad no reconocida suelen ser recibidas con sospecha. Mateo 28, 8 a 15 no solo habla del pasado, desnuda una lógica que sigue operando. La teología feminista ha mostrado que la Biblia ha sido leída muchas veces desde la óptica de los vencedores, con un lenguaje y unas mediaciones que invisibilizan la presencia de las mujeres. Por eso, Schussler Fiorenza propuso caminos como la hermenéutica de la sospecha, la proclamación y la memoria, para discernir qué hay detrás de los textos, qué puede ser realmente buena noticia hoy y cómo recuperar la historia sumergida de las discípulas. La hermenéutica de la sospecha nos ayuda a desconfiar de las lecturas que neutralizan el protagonismo femenino del relato. La hermenéutica de la proclamación pregunta si un texto está siendo anunciado hoy como evangelio verdadero para las mujeres y demás personas marginadas. Y la hermenéutica de la memoria intenta reconstruir la historia del cristianismo primitivo como una historia de discipulado de iguales. Leer Mateo 28. Desde estas claves nos permite advertir algo doloroso. La Pascua comienza confiándose a quienes, en una cultura patriarcal, podían ser fácilmente tenidas por testigos menores. Y precisamente por eso, el poder necesita controlar la narración. A las mujeres no las creyeron cuando certificaron la resurrección del Señor. Esa observación nombra un patrón histórico y teológico de largo alcance. No se trata solo de que algunas mujeres concretas no hayan sido creídas una vez. Se trata de una pedagogía del descrédito. El patriarcado no domina solamente prohibiendo hablar. También domina haciendo que ciertas palabras parezcan menos confiables. Por eso este texto pascual tiene una fuerza tan actual. Nos obliga a preguntar, ¿qué testimonios seguimos poniendo en duda porque provienen de mujeres, de personas pobres, de cuerpos racializados, de identidades disidentes, de quienes no encajan en el molde de la autoridad religiosa respetable? La Pascua no solo nos pide creer que Jesús vive, también nos pide revisar desde dónde reconocemos la verdad. La Pascua necesita memoria, no una memoria decorativa, sino una memoria peligrosa, viva, subversiva. En tus textos
aparece esa intuición de Schussler Fiorenza. Mientras la tradición cristiana ha recordado tantas veces al discípulo traidor, ha olvidado con frecuencia a la discípula fiel. Eso se puede aplicar de modo muy directo a Mateo 28. Muchas veces hemos celebrado la resurrección subrayando la victoria final, pero dejando en penumbra a las mujeres que sostuvieron el primer hilo del anuncio. Hemos admirado el acontecimiento, pero no siempre hemos honrado a sus primeras mensajeras. Hemos proclamado la gloria del resucitado sin dejarnos interpelar suficientemente por la forma concreta, femenina y marginal en que esa gloria se manifestó primero. Hacer memoria de ellas no es un gesto de cortesía historiográfica, es un acto teológico. Significa reconocer que Dios quiso confiar el corazón del Evangelio a esas discípulas. Significa aceptar que el cristianismo nace también de su valentía y de su palabra. Significa corregir una memoria eclesial empobrecida por el hábito patriarcal del olvido. La memoria bíblica, además, no consiste en mirar nostálgicamente hacia atrás, sino en recordar para despertar, para volver al Dios de la vida y para renovar el compromiso con su alianza liberadora. En este sentido, recordar a las mujeres de Pascua es dejar que su testimonio interrumpa nuestros arreglos cómodos con el poder y nos devuelva al centro del Evangelio. La pregunta decisiva de toda lectura feminista creyente es esta: ¿es este texto realmente buena noticia para las mujeres, para las personas heridas, para quienes viven en los márgenes? En Mateo 28, 8 a 15, la respuesta puede ser sí, pero solo si no domesticamos el texto. Es buena noticia porque muestra a mujeres como primeras destinatarias y transmisoras del anuncio de vida. Es buena noticia porque valida una experiencia espiritual atravesada por el miedo, sin exigir perfección emocional para participar de la revelación. Es buena noticia porque el resucitado no se revela al margen de la historia, sino en continuidad con los vínculos, las fidelidades y los cuidados que las mujeres habían sostenido en medio de la pasión. Y es buena noticia porque desenmascara la mentira del poder. Pero este texto deja de ser buena noticia si lo espiritualizamos demasiado y olvidamos su conflicto. Si la Pascua se convierte solo en una celebración interior de esperanza, podemos perder su filo profético. Mateo nos recuerda que la vida nueva de Dios amenaza los pactos del miedo, del control y del encubrimiento. Y por eso genera resistencia. Hay una actualidad evidente en este Evangelio. También hoy, muchas comunidades viven entre dos relatos: el relato del miedo y el relato de la vida, el relato oficial y la memoria de quienes estuvieron allí, la palabra del poder y la palabra de las pequeñas. Las mujeres de Mateo 28 nos enseñan una espiritualidad pascual que no niega la fragilidad. Corren con miedo y gran alegría. Eso puede iluminar a tantas mujeres creyentes que han debido sostener la fe en contextos de violencia, silenciamiento o desprecio. A tantas personas LGBTQI a más que han escuchado versiones religiosas que les niegan dignidad. A tantas comunidades heridas que, sin embargo, siguen corriendo con una noticia de vida en la boca. Pascua, leída desde ellas, no es una victoria triunfalista. Es la insistencia de Dios en que la verdad puede brotar desde abajo. Es la confirmación de que la palabra confiada a quienes el mundo considera menos autorizadas puede ser precisamente la palabra verdadera. Es la promesa de que la vida no pertenece a quienes administran el miedo, sino a quienes se dejan enviar por el resucitado. Mateo 28, 8 a 15, nos ofrece una de las escenas más luminosas y más incómodas del Evangelio. Luminosas, porque las mujeres se convierten en las primeras anunciadoras de la Pascua.
incómodas, porque el texto muestra que la resurrección entra inmediatamente en disputa con los relatos del poder. La teología feminista nos ayuda a escuchar esta página con más hondura. Nos enseña a sospechar de las lecturas que reducen a las mujeres a personajes secundarios. Nos impulsa a reconstruir la memoria de las discípulas. Nos invita a preguntar si nuestra proclamación es realmente buena noticia para quienes han sido excluidas. Y nos recuerda que la historia cristiana también debe contarse en memoria de ellas. En la mañana de Pascua, Dios no eligió el brillo del prestigio, sino la verdad temblorosa de dos mujeres en camino. Allí empezó todo de nuevo. Y tal vez también hoy, la Iglesia solo pueda volver a la verdad de la resurrección si aprende, otra vez, a escuchar esas voces que corren con miedo y alegría grande, sosteniendo en sus manos el primer anuncio de que la muerte no tiene la última palabra.